Hola, soy Luisa Echeverry de Castleberry Media y les doy la bienvenida a nuestra charla de marketing de contenidos. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo la inteligencia artificial y la data se aplican al marketing de contenidos. Les voy a contar un poco de mí rápidamente. Yo soy co-founder de Castleberry Media. Empezamos hace 6 años especializados en hacer marketing de contenidos. Hemos trabajado con marcas muy relevantes para cada una de sus industrias y en sus categorías, y las hemos acompañado en procesos desde la conceptualización de la estrategia de marketing de contenidos para cada una de sus marcas, en la producción de los contenidos, la distribución de los contenidos. Y hace algún tiempo estamos trabajando en proyectos muy interesantes de cómo las ayudamos a través de todo el proceso de marketing de contenidos, de principio a fin, a mejorarlo con soporte en los datos y en la inteligencia artificial. Entonces, hablamos de marketing de contenidos y decimos, bueno, pero ¿por qué es tan relevante hacer marketing de contenidos? Y vemos algunas cifras que nos muestran una tendencia al marketing de contenidos en crecimiento. Por ejemplo, el 70% de los profesionales de marketing activamente invierte en marketing de contenidos. El 78% de los consumidores admite que el contenido que le genera valor aumenta su intención de compra. El 62% de las empresas en Estados Unidos, que son de más de 5,000 empleados, está generando contenidos y publicando al menos un contenido de valor agregado al día para sus audiencias. El 70% de los usuarios de Internet prefiere aprender de una marca a través de contenidos que le generen valor y no a través de la publicidad. Y últimamente, claro, desde marzo, bueno, últimamente ya han pasado casi 8 meses, con ese cambio en el consumo de contenidos a digital y a estar todas las audiencias mucho más digitales que nunca, ha hecho que los profesionales de marketing inviertan y estén separando o localizando una mayor cantidad de sus presupuestos en marketing de contenidos. Entonces, con todas estas cifras, decimos, ok, definitivamente las marcas están viendo una necesidad de generar contenidos de valor para comunicarse con sus audiencias. Pero ante tanto contenido, porque si todos producimos más contenido, pues como audiencias tenemos también muchas más opciones para elegir con qué contenido engancharnos. Entonces, definitivamente las marcas que logren ganar esa carrera son aquellas que producen el mejor contenido. Y para generar ese mejor contenido tenemos el apoyo de la data y de la inteligencia artificial. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me ayuda los datos y la inteligencia artificial? Bueno, nos ayuda desde la parte previa de la producción de los contenidos hasta cuando ya los tengo construidos. En la parte previa nos ayuda a responder preguntas, por ejemplo, como ¿cuáles son los contenidos más exitosos dentro de mi categoría? ¿Cuáles son? ¿Por qué enganchan? ¿Cuáles son esas características que tienen esos contenidos que lo hacen tan exitosos? ¿Qué preguntas tiene mi audiencia que son relevantes que yo como marca se las conteste? ¿Qué tópicos le interesan a mi audiencia? ¿Qué temas están desatendidos por parte de la categoría y de mis competidores que son una oportunidad para mí y para mi marca? Y finalmente nos ayuda a contestar realmente qué está leyendo, de qué está hablando mi audiencia para poder orientar mis esfuerzos de contenido. Y una vez tengo el contenido construido, entonces me ayuda a entender si el tono, el nivel de lecturabilidad, el sentimiento de ese contenido está alineado con los contenidos que prefiere mi audiencia, y adicionalmente si está alineado con cómo se comunica mi marca. También nos ayuda a detectar temas como, por ejemplo, incidencias de plagio en el contenido antes de publicarlos, y también nos ayuda a entender si ese contenido que produje se parece al mejor, tiene las características o es similar a los mejores contenidos
creados en el mundo dentro de mi categoría, y si sí se parece, cómo debería distribuir ese contenido para generar el mayor enganche por parte de mi audiencia. Entonces, esas preguntas, claro, interesantísimo conocerlas previo y después de haber construido el contenido, pero ¿de dónde saco esa información? Entonces, ¿de dónde podemos obtener esa data? Una cosa es analizando los contenidos más exitosos de la industria. Y ahí hablamos tanto de la industria local, es decir, competidores directos e indirectos locales, qué contenido están produciendo y cómo les está yendo con ese contenido, y también de industrias en el mundo, en mercados que pueden estar más avanzados en términos de marketing de contenidos, y entender cuáles son esos contenidos que producen y qué es lo que los hace tan exitosos. Después entonces tenemos un análisis de los contenidos más exitosos, pero ahora de medios relevantes. Y aquí es importante tener en cuenta algo, y es que cuando hablamos de marketing de contenidos, no solamente estamos compitiendo con otras marcas que hacen lo mismo que yo, ¿sí? Con mis competidores, sino que también estamos compitiendo por la atención a través de contenidos con medios de comunicación relevantes que le hablan a mi audiencia de lo mismo de lo que yo les quiero hablar. Entonces les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nuestra audiencia son los equipos financieros de las grandes corporaciones. Resulta que a esos equipos financieros de las grandes corporaciones no solamente le hablan mis competidores y le hablo yo, sino que también le habla el Financial Times, o le habla The Economist, o le habla el periódico Portafolio en Colombia. Entonces, tengo que revisar también como marca cuáles son esos contenidos más exitosos de esos medios relevantes para entender cómo están enganchando a mis audiencias y poder ser yo uno de los que queda adelante en esa carrera por la atención y por la influencia de esas audiencias. Lo tercero es entender, y este es un poco más usual que lo estemos revisando como marcas, y es cuáles son los keywords relevantes, cuáles son las preguntas que tiene mi audiencia dentro de mi categoría, y también cuáles términos se están usando para buscar contenido alrededor de lo que yo quiero hablar. Y finalmente hay una capa que tiene que ver también mucho con las métricas de los contenidos propios, y es analizar, bueno, cómo les está yendo a mis contenidos. Ya vi cómo le está yendo a los contenidos del resto de la categoría, cómo les está yendo a mis contenidos. Y aquí estamos hablando de tiempos de consumo, de preferencias en términos de formatos, por consumo de tópicos. Cuáles son de esos tópicos que hablo yo como marca, cuáles son los que más enganchan a la audiencia, número de visitas, tráfico orgánico, entre otros. Entonces, qué interesante toda esa data, pero bueno, ¿cómo la consigo? ¿Cómo la encuentro como marca? Entonces hay herramientas que podemos usar. Una, por ejemplo, es BuzzSumo, que nos permite ver cuáles son los contenidos que mayor enganche tienen en una determinada región. O podemos usar también Ahrefs, que nos permite entender cuáles son los keywords que le están ayudando a mis competidores a posicionar sus contenidos, pero que no me están ayudando a mí. Y finalmente tenemos una herramienta que se llama True Content, que es una herramienta desarrollada por Castleberry Media, que nos ayuda en todo el proceso de marketing de contenidos. Nos ayuda desde la parte que estamos haciendo esa lluvia de ideas para saber de qué contenidos vamos a producir y de qué vamos a hablar. Por ejemplo, nos ayuda a entender realmente qué es lo que está leyendo la audiencia y de qué está hablando la audiencia. Y nos ayuda también a hacer un monitoreo de esos contenidos de los referentes que hablábamos en el slide anterior, y también de los competidores. Nos ayuda a recopilar toda esa data en un solo lugar para poderla analizar previo a la producción de los contenidos. También nos ayuda a determinar cuál de esos escritores de mi equipo editorial, ya sea propio o de un tercero, cuál de esos escritores debería estar escribiendo los contenidos para mi audiencia.
Y finalmente, cuando ya tengo el contenido producido, entonces me ayuda a entender si tiene el tono, el nivel de lecturabilidad, el sentimiento que se alinea con lo que a mi audiencia le gusta leer, con lo que más la engancha, y si se alinea con mi forma de comunicación de la marca. Y también me permite comparar ese contenido contra los mejores contenidos producidos dentro de mi categoría, entender qué tanto se parece y por lo tanto saber qué tantos recursos debo destinar y cómo los debo localizar para distribuir ese contenido, para amplificarlo. Estos son 3 ejemplos propios de Castelberry en los que hemos usado los datos y la inteligencia artificial para optimizar las estrategias de marketing de contenidos. Entonces, el primer ejemplo es una marca con la que nosotros trabajamos, tiene como objetivo influir sobre los presidentes y vicepresidentes de las grandes corporaciones en su mercado. Y nos dimos cuenta, por un análisis de los contenidos más exitosos del mundo, que una de las características principales que tienen esos contenidos que más han enganchado a esa audiencia es que tienen un alto reto a la autoridad. Y cuando nos referimos a alto reto a la autoridad, es una característica que evidencia que esos contenidos rompen el status quo, están presentando nuevas tendencias, están presentándole a ese CEO y a esos vicepresidentes unas nuevas formas de pensar, unas nuevas formas estratégicas para llevar a sus organizaciones, y esos son los contenidos que más les enganchan. El segundo ejemplo es hace 1 año y medio con uno de nuestros clientes, estábamos analizando cuáles eran las inquietudes más usuales que tenía su audiencia, y nos dimos cuenta que había una intención grandísima de búsqueda por temas relacionados a la ley naranja. En ese momento entonces creamos un contenido con todas las características de los contenidos más exitosos para esa audiencia, enfocada en la ley naranja, generando muchísimo valor para la audiencia. Hoy, después de 1 año y 8 o 9 meses, ese contenido le está generando a esa marca más de 1.000 visitas orgánicas al mes. Y finalmente, con toda la crisis del coronavirus, pues las marcas se quedaron pensando, o sea, empezaron a pensar, bueno, ¿cómo debo comunicarme? ¿Cómo sigo generando contenido, pero que tenga un buen enganche y que no vaya a chocar con cómo se siente la audiencia, por ejemplo? Entonces nos dimos cuenta a través del análisis de los contenidos más exitosos que se estaban generando en ese momento, y eran contenidos que tenían 2 tonos principales, un tono analítico y un tono triste, y la tristeza asociada a muchísima empatía con lo que esa audiencia estaba sintiendo. Y fueron contenidos que se generaron en ese momento muy exitosos también para la audiencia y la categoría. Entonces estos son 3 ejemplos de concretos y puntuales de cómo la data y su procesamiento con inteligencia artificial permite mejorar los esfuerzos en content marketing. Finalmente, para cerrar, 3 conclusiones. Lo primero es, el content marketing definitivamente es una tendencia en crecimiento. Y como es una tendencia en crecimiento, entonces llega nuestra segunda conclusión, y es, cada vez más vamos a tener más contenido y vamos a estar compitiendo contra más contenidos para enganchar a nuestras audiencias. ¿Qué requiere entonces? Que nos enfoquemos a cómo generamos el mejor contenido. Y una de las respuestas es a partir del análisis de datos y de inteligencia artificial. Y tercero es que las marcas no necesitan hacer unos grandísimos esfuerzos para recopilar datos, para generar algoritmos, para procesar esos datos. Ya existen herramientas que se pueden usar como True Content que permiten un acompañamiento completo desde la ideación de cuáles contenidos deberíamos generar para las audiencias hasta una vez el contenido está producido, cómo optimizo ese contenido, cómo me doy cuenta si es lo suficientemente bueno, y eso me permite optimizar mis recursos invertidos en la distribución de esos contenidos.
Esto ha sido todo, les agradezco muchísimo su atención, tenemos muchos temas para profundizar. Si tienen alguna inquietud, si quieren que profundicemos sobre algo, si les interesa conocer True Content y cómo puede ayudarles esto a sus marcas, me escriben, les dejo mis datos. Igual también tenemos más contenido de profundización en nuestro blog en la página de Castleberry Media, entonces los espero ahí o me escriben directamente. Mil gracias y hasta la próxima.